اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Nosotros estuvimos hablando en la última clase acerca del yihad. Y hay un tema que está relacionado con el yihad y me gustaría tocarlo, que es el tema de las conquistas islámicas. Porque generalmente cuando se lo acusa al Islam de la religión del salvajismo, de la violencia, de la guerra, de la lucha y eso, lo hacen basados, entre comillas, basados en documentos históricos que hablan de la expansión del Islam y de las conquistas islámicas a través de la fuerza. Y supuestamente eso sería la manifestación de una enseñanza islámica para expandir el Islam a través de la violencia. Hay una parte de la cuestión que es verdad y una parte que es mentira. El hecho de que el mundo islámico haya llegado a tener esa expansión a través de las conquistas islámicas por medio de la guerra es una verdad que no se puede negar porque la historia habla de ello y es algo que ocurrió. Pero que esos movimientos de conquista hayan sido aprobados por el Islam, esa es la parte de mentira que presenta la historia. Y es que el Islam en ningún momento ha promovido la cuestión de la conquista o las invasiones en pro de expandir el territorio islámico. El Islam no desea expandir su territorio. En ninguna parte el Corán ordena al profeta, por ejemplo, expandir el territorio. En ninguna parte el Corán le dice al profeta que haz la guerra para crecer, para fortalecerte, para lograr poder. En ninguna parte el Corán habla de la necesidad de tener que invadir una tierra, por ejemplo, para islamizarla. En ninguna parte el Corán, en las narraciones o la historia del mismo profeta Muhammad, habla de un movimiento creado por el profeta, por ejemplo, en pro de la invasión. Si uno lee con justicia, digamos, objetivamente la historia del Islam, en los comienzos, porque cuando nosotros hablamos de la historia del Islam, obviamente no necesariamente estamos hablando de los 1400 años de desarrollo histórico del pueblo islámico. O sea, una cosa es hablar de la historia de los musulmanes y otra cosa es hablar de la historia del Islam. Por eso yo siempre hago esta distinción, y lo hice en otras clases también, de separar, poner una línea divisoria, un referente y un criterio para distinguir lo que es el Islam en sus fuentes, la revelación, la tradición profética, los actos del profeta, los dichos del profeta, el comportamiento del profeta y su conducta, y el de los musulmanes, que son los seguidores del profeta y del Corán. Entonces, los seguidores no son el Corán, los seguidores no son el profeta no son los musulmanes, no es los musulmanes. Entonces hay que hacer una distinción entre estas dos cuestiones. Lo fundamental acá es saber que cuando hablamos de historia del Islam estamos hablando de los 23 años en donde el profeta, con él sea la paz, fue enviado para guiar a los hombres y para, de alguna manera, invitar a los hombres hacia el Islam. En esos 23 años fue revelado el Corán, por eso el texto coránico es la primera fuente del conocimiento islámico. Y durante esos 23 años, tanto los dichos como los actos y las aprobaciones de los silencios del profeta eran considerados también como la segunda fuente del Islam. Son considerados como la segunda fuente del Islam. Entonces, es necesario saber que cuando hablamos de la historia del Islam debemos hablar de la historia de esos 23 años, y a eso llamamos Islam, por lo menos en una primera etapa. Después podemos decir que en el shiismo continúa la historia del Islam a través de la historia de los imanes, que son estos 12 guías sucesores del profeta, que van a ser, digamos, las veces de la continuidad de la línea profética. Pero eso no tiene nada que ver con la historia, por ejemplo, de los califas, que no eran elegidos por el profeta, no tiene nada que ver con la historia de los gobiernos que no eran elegidos por los profetas o por el profeta, o que no fueron propuestos por el profeta o aprobados por el profeta. No tiene nada que ver con la historia de los musulmanes después de la muerte del profeta, no tiene nada que ver con la historia de los gobiernos islámicos posteriores a la muerte del profeta. Entonces eso es necesario. Cuando nosotros salimos a defender el Islam, salimos a defender ese Islam de esos 23 años que representan las enseñanzas del Islam. Ahora, que después hayan habido desvíos, bifurcaciones, tergiversaciones del mensaje, malas interpretaciones, una mala aplicación de la ley, eso ya no es culpa del Islam ni del profeta ni de los, digamos, textos sagrados. Eso ya es un tema que tiene que ver con la conducta humana. Entonces nuestra visión, nuestra interpretación de las conquistas es que en realidad las conquistas no representan el Islam. O sea,
De hecho, nuestras, especialmente nosotros como seguidores de la escuela de Ahlul Bayt, consideramos que las conquistas no han sido islámicas. Primero porque no fueron ordenadas por el profeta o en su, digamos, digamos, en otra instancia por los imanes. Segundo, porque el Corán no ha propuesto eso, no es una orden coránica, no es una orden de la revelación divina, no es una orden de Dios. Tercero, porque la forma en que se dio no representa tampoco el espíritu islámico. O sea, por varios motivos, entonces, estamos en contra de tratar de tildar de islámicas a esas conquistas. El primer motivo es que el objetivo de esas conquistas no fue un objetivo islámico. O sea, nosotros, por ejemplo, únicamente aceptamos el tema de la guerra en caso de defensa, por ejemplo. La defensa se da en caso de una invasión a una tierra islámica. La defensa se da en caso de que haya un ejército que nos está atacando. Bueno, eso es un tema. Ese sería un objetivo islámico, lo que llaman la defensa, digamos, en el yihad, o el yihad de defensa. Pero el hecho de tener que salir a conquistar tierras o invadir tierras, por ejemplo, para apoderarnos de sus mujeres, para agarrar a sus niñas y hacerlas esclavas, para apoderarnos de los botines de guerra, para acrecentar nuestro poder, eso no es un objetivo islámico. Por eso decimos que lo que se conoce en la historia como las conquistas islámicas, en realidad son islámicas simplemente porque fueron desarrolladas por musulmanes, pero no porque representen el espíritu del Islam o que sean basadas en las enseñanzas del Islam. En absoluto, estamos totalmente en contra de esa interpretación de las conquistas. Entonces, volvamos al tema de las conquistas. Muchas de estas conquistas, bueno, una de ellas es la de España, por ejemplo, se desarrollaron primero por personajes que no tenían la validez o la autoridad necesaria o, digamos, mínima aportada por el Islam. O sea, califas que en muchas ocasiones habían usurpado, por ejemplo, el poder al profeta o a la familia del profeta. Gobernantes, por ejemplo, que habían impuesto su califato o su gobierno o su monarquía a través de la fuerza. O sea, gente que hizo guerra para llegar al poder, por ejemplo, y a través de ese poder después conquistar. Entonces, tenemos, por ejemplo, toda la historia del califato omeya y el califato abásida hasta llegar al Imperio Otomano. Todo eso, digamos, fue una línea que en realidad nosotros no aprobamos en ningún sentido como una línea válida dentro del Islam. Que hayan sido musulmanes, bueno, qué culpa tenemos nosotros. En todo caso hay que juzgarlos como seres humanos, no simplemente por el hecho de que al ser musulmanes se los debe juzgar por su religión, no. La historia los juzgará seguramente y el día del juicio final Dios se encargará de juzgarlos. Pero digo, su comportamiento no era representativo del Islam. Por eso, también lo que se conoce como el Islam, digamos, se impuso por la fuerza o, digamos, de alguna manera gobernó por la fuerza, es un error de decir el Islam. Ahora sí que los musulmanes hayan conquistado, bueno, también los cristianos conquistaron. También los cristianos fueron dueños de guerras, como por ejemplo las cruzadas durante tantos años. También los judíos, hasta hoy en día estamos sufriendo, por ejemplo, en Israel, el movimiento sionista que se basa sus enseñanzas supuestamente, y ellos mismos lo consideran, digamos, como una enseñanza judía. Y bueno, somos víctimas de eso, no es una cuestión que hay que, digamos, atacársela al judaísmo o al cristianismo. O sea, si los cristianos hacen una guerra, nadie dice que Jesús promueve la guerra, que la Biblia promueve la guerra o que la Iglesia promueve la guerra. Si los judíos hacen una guerra, nadie dice que el judaísmo promueve la guerra o que la Torá promueve la guerra o que Moisés promueve la guerra, en absoluto. Hay que hacer también esa separación con el Islam. Si un musulmán hace una guerra, un grupo musulmán, un partido o un gobierno, no tenemos por qué los musulmanes hacernos cargos de eso como algo que le pertenece al Islam o es parte del cuerpo del Islam. Entonces, el tema de las conquistas, que está muy relacionado con el tema del yihad, porque generalmente dicen que el yihad nace de esa historia islámica, nosotros el contexto islámico, digamos, en la sociedad musulmana durante estos 1400 años, no lo consideramos que haya sido islámico 100%, o sea, en muchos casos fue, digamos, un comportamiento islámico, en muchos casos no fue islámico. En el caso de las conquistas, por ejemplo, no fue islámico, por lo menos no contaba con la aprobación de los textos sagrados o de las autoridades que realmente son representativas, como es el caso del profeta y los imanes. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.